Muchas gracias, Susana. Y por cierto, ya que te gusta tanto el Observatorio de Políticas Ambientales, a ver si te inscribes y vienes a las sesiones, ¿eh? Te pillo la palabra. Vale. Bueno, vamos a ver. Mi intento es, desde hace unos años, construir una teoría de la catástrofe en derecho público. Es decir, una especie de sistema conceptual armando distintas piezas para responder a una exigencia de la ciudadanía. Está claro ya que dentro de los deseos sociales el control de las catástrofes, digo control de las catástrofes, puede parecer algo contradictorio, pero se está exigiendo por partes significativas de la ciudadanía, tanto a los poderes estatales como a las organizaciones internacionales, que haya un control público de todos los elementos relativos a las catástrofes. La información, y si falla la información pedimos responsabilidades, la prevención, la intervención, la reducción de las catástrofes e incluso en algunos casos pedimos que se eliminen las catástrofes. Por ejemplo, las catástrofes de origen alimentario, esas se pueden controlar. Bueno. Prevención e incluso eliminación de todo suceso infausto. Claro, en una teoría de la catástrofe el origen, que sea natural o antrópico, me es indiferente. Estamos tratando de configurar un sistema de intervención pública. Fundamento, la solidaridad colectiva. Es cierto que la fuerza mayor en derecho es uno de los supuestos de exclusión de responsabilidad. Sin embargo, cada vez más los ciudadanos exigen compromisos económicos con financiación clara de la intervención administrativa, garantías a los sectores que producen los riesgos y que aseguren esos riesgos y que tengan estos cuidados y que observen estas autorizaciones y, por ejemplo, que se indemnice claramente y con eficacia a las víctimas. Creo que esta teoría de la catástrofe tendría tres pilares siempre, en cualquier ámbito en que lo aplicáramos. Tendría el elemento de prevención, como destacaba Susana, el elemento de la intervención directa o la planificación y el elemento de la tutela humanitaria cuando ya desbordamos las fronteras nacionales. Vamos a ver. Prevención de las catástrofes la tenemos en muy distintas políticas públicas. La política sanitaria, por ejemplo, bien estructurada en países como el nuestro, donde no solo hay control de las epidemias, sino también desde hace tiempo de las epizootias, de las plagas, o el tema de la seguridad industrial, o si quieren incluso la ordenación de la edificación, cosas que nos parecen tan evidentes ya como el Código Técnico de la Edificación, pues bueno, lo tenemos desde hace 4 días y es sin duda un avance muy importante en relación con la situación anterior. La lucha contra incendios y especialmente diría la política pública que mayor sentido preventivo tiene es la que hoy es la protagonista de buena parte del derecho internacional y de los derechos internos, concretamente mi disciplina, el derecho administrativo, que es la protección ambiental. Es el elemento que hoy vertebra los grandes cambios del derecho internacional. No hace tanto tiempo yo estudiaba en la facultad, el derecho internacional que me enseñaban era una cosa florentina, donde la cosa más sofisticada que estudiábamos era si la Orden de Malta tenía personalidad jurídica internacional. Ese era el colmo de la nuez de las explicaciones. Bueno, aquí voy a referirme a lo que serían las intervenciones preventivas directamente relacionadas con las migraciones ecológicas. Por cierto, no voy a entrar en el tema del lenguaje, aun sabiendo que es tremendamente corrosivo y que tiene muchas consecuencias, pero visto que en la academia hay tremendo rechazo del uso de la temática, de la expresión refugiado ambiental, digo, pues vale, no te preocupes, señor geógrafo, que tienes tanto problema con eso, vamos a llamarlo desplazado ambiental, si con eso te quedas tranquilo, siempre que estemos identificando a las mismas personas. Como sé que del hecho de la denominación no va a derivar ninguna responsabilidad, es decir, la responsabilidad la tenemos que fijar luego en un tratado internacional o por vía de compromisos internacionales. Bueno, ¿cuál sería el marco de la prevención de las migraciones ecológicas? Sin duda, la ordenación del territorio y el urbanismo. Esas son las disciplinas llamadas a solucionar. No hablo de la ordenación del territorio, que no se está practicando en nuestra experiencia. Hay muchos legisladores y actores que dicen que ordenan el territorio, pero realmente no tenemos, sobre todo una disciplina que proporciona información sobre los usos del territorio y debe propiciar la solución de conflictos entre funciones públicas de desarrollo, explotación,
crecimiento, equilibrio, protección. Las migraciones pueden ser prevenidas a través de algo que, por ejemplo, en nuestra experiencia, en la experiencia española, hemos desarrollado desde hace unos años acá, que son las cartas de riesgos. Las cartas de riesgos sismológicos, hidrológicos, climáticos, y hay que introducirlas, meterlas en la planificación del territorio, y ¿saben dónde también? En un instrumento que es magnífico para la protección ambiental, que se llama registro de la propiedad. En el registro, los registradores saben de qué estoy hablando. El registro soporta todo. Igual que podemos poner titularidades, podemos tener condicionantes ambientales, pactos climáticos, todo lo podemos meter allí. El registro es un lugar a partir del cual, digo, y sobre todo con los mecanismos informáticos, cabe todo. Bueno, las migraciones, digo, pueden ser perfectamente prevenidas para excluir la urbanización. Pues diría que, por ejemplo, un buen desarrollo, no entro en aspectos técnicos, pero del suelo llamado urbanizable especial por riesgos para la seguridad de las personas y los bienes, un supuesto que es muy bonito de desarrollar y de explicar en clase. ¿Por qué? Porque en el caso aragonés tenemos claro el origen, que fue la tragedia de Biescas. Bueno, tenemos muchas cláusulas que tienen origen en determinados supuestos de la realidad. Tenemos otro supuesto de componente preventivo que a mí me gusta citar, aunque comprendo que su origen es duro para determinados pensamientos o líneas de pensamiento muy dogmáticas. Me refiero a las magníficas previsiones, sobre todo si se aplican bien, de la legislación de expropiación forzosa en materia de traslado de poblaciones. Es decir, el problema que nos surge con los traslados forzosos de las poblaciones como consecuencia de las obras públicas o como consecuencia de explotaciones mineras u otras actividades en el territorio. Ese problema en nuestra legislación lo tenemos muy bien resuelto en principio. Es un régimen especial en el cual se expropian no solo las titularidades individuales, sino también las colectivas, y se recompone el municipio desplazado, se recompone en otro sitio. No estoy con esto fomentando los desplazamientos como consecuencia de obras públicas, pero digo, si tienen que producirse o si se producen, de hecho, me parece que es una buena solución. Y, por cierto, en algunos países se está llegando a soluciones muy similares a las que expresa nuestra legislación ciertamente franquista del año 54, aunque, por cierto, detrás de la ley de expropiación forzosa está la pluma benemérita de García de Enterría, es decir, no es cualquiera el que está escribiendo la ley. Traslado de poblaciones, obligando a la expropiación de todos los inmuebles y con el derecho a ser instalado en un territorio similar, con pago de los gastos y perjuicios de traslado, y reconstitución de la nueva entidad local con su patrimonio. Me parece que esto es importante. Y tercer elemento que encuentro decisivo para el tema de la prevención, el aseguramiento de los riesgos, que puede ser voluntario, como en el sistema alemán, obligatorio, como en Francia, o subsidiario, como en el caso español. En el caso español, la cobertura de los riesgos catastróficos está atribuida a un ente público, sin perjuicio de que las partes, en sus contratos de seguro privados, puedan acordar lo que deseen. Pero es el Consorcio de Compensación de Seguros, financiado con los recargos obligatorios en las pólizas de seguros de vida, accidentes y diversos daños a los bienes, el que cubre los llamados fenómenos de la naturaleza, como terremotos, maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas y tempestades ciclónicas atípicas. El consorcio, en el periodo 87-2013, ha pagado 6.272 millones de euros en España, 4.324 por inundaciones, 1.006 por ciclones y 515 por terremotos. Y los daños de mayor cuantía pagados como consecuencia de un fenómeno fueron los de las inundaciones de País Vasco en el año 83, 808 millones de euros pagados. Son cuestiones que conviene tener en cuenta porque ya sé que a lo mejor es un cántico en relación con otras experiencias, con otras situaciones, pero bueno, son elementos a tener en cuenta de lo que podría ser las piedras de una política preventiva, los elementos de una política preventiva en esta materia. Segundo nivel, el de la seguridad de los desplazamientos que se produzcan. Ahí, sin duda, el protagonismo en nuestra experiencia viene dado por la política llamada de protección civil, que es una amplia política de seguridad, derivada de la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física.
Se refiere ante todo la protección civil a las situaciones catastróficas derivadas de hechos naturales, pero con carácter general a todo tipo de situaciones catastróficas, también derivadas pues, de accidentes, contaminaciones y otros. La protección civil, en nuestro caso, es un típico servicio público, una actividad pública de prestación de servicios de protección de personas, bienes y del medio ambiente, y comprende todas las acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños. Es objeto de competencias concurrentes entre los distintos niveles administrativos. Hoy en día está bien estructurada en nuestras leyes a partir de derechos y deberes. Es un caso de deberes de colaboración personal en la extinción, por ejemplo, del incendio, y potestades también que pueden comprender medidas coactivas sobre las personas, con exigencia de las prestaciones personales, requisa de bienes y derechos, colaboración de los medios de comunicación e incluso imposición de sanciones. Esa es una política pública que está, digo, bien construida, que no deja de tener sus defectos, pero a través de un número telefónico muy sencillo, en todo el territorio nacional nos pone en contacto. Entonces, algo similar tendríamos que ser capaces de prever en toda experiencia estatal. Es decir, estados fallidos, bueno, a los estados va a haber que ponerles un nivel de cumplimiento, de deberes de cumplimiento, y si ellos no llegan, tendrán que aceptar que les ayudemos. Lo cual no es sencillo, porque la entrada en un Estado para una ONG no siempre es fácil. Internacionalmente se está utilizando el derecho de paso inocente de los estrechos en casos de conflicto, y que podría ser muy imaginativo para aplicarlo a estos casos. Bueno, antes de los principios Nansen, no sé si se ha mencionado aquí, los principios DENG, en el año 98 tuvieron y tienen mucha importancia, hasta el punto de que incluso los principios Nansen se refieren a ellos cuando hablan de cómo deben ser los desplazamientos internos, es decir, cuando los desplazamientos se producen dentro de un mismo Estado. Y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas codificó partiendo de lo que ya había. O sea, no crea nada nuevo, no es una nueva convención ni una nueva resolución, sino que el señor Den lo que hace con su equipo es identificar aquellos elementos de los tratados internacionales multilaterales que se pueden emplear específicamente para los desplazamientos, y los pone de relieve. Pues por elementos absolutamente evidentes y que componen los derechos básicos del ser humano conforme a la Declaración Universal de Naciones Unidas, que aquí se ha recordado. La protección frente al desplazamiento arbitrario, la protección durante todo el desplazamiento, con derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la libertad, a la seguridad, la asistencia humanitaria y las reglas, se apuntaba aquí muy bien, en lo que he podido escuchar, sobre el regreso, el reasentamiento, en la reintegración, y dentro de los principios DENG está esto que acabo de contar, lo del derecho de paso inocente, es decir, el derecho de las ONGs, el derecho de las organizaciones humanitarias a suplir las deficiencias del Estado que no llega a. Normalmente los estados, sobre todo los pequeños estados en estas circunstancias, pueden ser muy celosos, muy recelosos de las intervenciones exteriores. Hay que buscar ese tipo de cláusulas jurídicas. Y dentro de las medidas de intervención estatal quería resaltar las que nos resultan más clásicas, aunque más dolorosas también por las aplicaciones a que ha habido lugar en la práctica de los estados. Me refiero a los regímenes excepcionales, desde el estado de guerra o de sitio hasta los diversos estados de intervención especial, como el estado de alarma en nuestro sistema constitucional. Todos los sistemas constitucionales prevén estos estados que intensifican los poderes públicos, sobre todo ejecutivos, normalmente vinculan a los militares. Claro, inmediatamente eso nos evoca situaciones y épocas de control que no son deseables, pero en todo estado democrático debe organizarse con normalidad la utilización de las Fuerzas Armadas en servicios de paz. Es y por cierto son muy útiles, como están demostrando en incendios y en otras actividades. En la unidad de emergencias, la verdad es que tiene una meritoria labor en su desarrollo, una vez que hemos suprimido los aspectos que eran impresentables. Es decir, claro, lo que era impresentable es que yo discuto con un soldado y me juzga la jurisdicción militar. Pues mire usted, en un incendio es muy normal que haya tensiones entre las personas que vienen al lugar y las personas que están interviniendo, no siempre tienen las mismas visiones, a veces el fuego se combate con fuego, quemando otras zonas, adelantándose al propio fuego. Entonces hay
decisiones que no son fáciles de tomar y sobre todo de que sean digeridas por la población. Bueno, en esta línea quería adelantar o simplemente referir un sorprendente hallazgo de la jurisprudencia constitucional comparada que se da en Colombia, que es el llamado estado de cosas inconstitucional. Es una creación poderosísima de la Corte Constitucional colombiana que se inicia en 1997. Dicen los magistrados colombianos que el precedente estaría en la política de cuestiones, en la doctrina de las cuestiones políticas de la jurisprudencia norteamericana en los casos de los niños negros en las escuelas y el de las cárceles, ¿verdad? No acaba de ser... el Tribunal Supremo norteamericano, ha declarado la inconstitucionalidad declaró la inconstitucionalidad de una conducta de una determinada universidad en Michigan, no me acuerdo dónde era, pero a partir de ahí ya no necesita nada más. Es decir, el Tribunal Supremo norteamericano no se ha dedicado a dar órdenes a los concretos gobernadores de los estados. Ya es el presidente Kennedy, si no me equivoco, el primero y los sucesivos presidentes los que adoptan medidas. Es decir, la decisión, la apertura del Tribunal Supremo norteamericano sirve para que el Ejecutivo se implique en el cumplimiento de una política pública. En vez de verlo en negativo, la práctica norteamericana lo ve en positivo. El Tribunal Supremo no me cercena, sino que al revés, abre una línea nueva de actuación que es la vía de la integración en las escuelas. Y esa es una línea que sabemos que ha sido muy importante sin perjuicio de otros problemas. Bueno, la Corte Constitucional colombiana ha aplicado los remedios, digamos, estructurales en los casos de factores en los que concurren factores determinantes de un estado que ya de cosas inconstitucional, como sería la vulneración masiva de los derechos constitucionales, el prolongado incumplimiento de las obligaciones de las autoridades, la proliferación de prácticas inconstitucionales y la falta absoluta de medidas efectivas de tipo legislativo, administrativo o financiero. Tiene también en cuenta la Corte Constitucional colombiana que si cada uno de los afectados individualmente acudiera a los tribunales pidiendo la tutela de su situación, se daría una congestión tal que sería imposible de dar solución a los problemas concretos. Los casos en que ha aplicado esta doctrina, algunos nos resultan un tanto exóticos, como puede ser el régimen de pensiones de los maestros o el tema de la acumulación de la inactividad administrativa, pero cuando llegamos al caso de las condiciones de la reclusión penitenciaria o el caso que me invita a tomar esta doctrina y destacarla aquí, de los desplazados por la violencia terrorista, estamos ya ante otros niveles. Son casos donde comprendemos perfectamente la aplicación de esta doctrina, que en fundamento de la cual la Corte Constitucional colombiana se considera legitimada para dar órdenes a todos los poderes públicos. Es decir, va mucho más allá de lo que fue la doctrina del Tribunal Supremo. En el caso Brown, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia y luego ya fueron el presidente y, digamos, los partidarios de ejecutar esa sentencia, bueno, que en realidad los obligados a ejecutar esa sentencia, los que la trasladaron a todo el ámbito, desde aquella pequeña escuela de aquel estado sureño, pues a todos los Estados Unidos. Aquí no, aquí es la propia Corte Constitucional la que da órdenes al legislativo, ordenándole disponer de una legislación y si no supletoriamente la Corte adopta decisiones. Es decir, es un entramado que nos da muchísimos problemas constitucionales, que da lugar a abundantes discursos. La sentencia, por ejemplo, de 2004 de los desplazados por violencia terrorista, si ustedes la ponen, 25-2004 en Google o en cualquier otro buscador, les va a dar lugar a cientos y cientos de páginas de autos de aplicación concreta de esa doctrina, adoptados por una formación especial de la Corte que atiende a los casos determinados. Bueno, termino ya. El último nivel, el de la política humanitaria, que es probablemente el que más se ha discutido aquí. Vamos a ver. Como vais a ver, los juristas nunca nos ponemos de acuerdo, sería la primera vez que respiramos de la misma manera. Bueno, yo estoy muy acostumbrado. Eso de como dice el profesor tal, eso no pasaba más que en los exámenes, nadie sigue las opiniones de nadie en derecho. Bueno, la opinión que prevalece
lo diría así por decirlo de la manera menos coactiva posible, la opinión que parece prevalecer en estos momentos es la inadaptación de la Convención de Ginebra de los Refugiados del año 1951 para el caso de los refugiados climáticos. La cuestión yo no creo, me permito decir, no creo que sea de interpretación. Claro que caben interpretaciones donde podríamos meter a los refugiados climáticos. La cuestión es lo que inicialmente dijo ACNUR. Es que esto está bien organizado y está funcionando. No fastidien. No lo dijo así, pero ese sería el resumen. Y hay que atender, efectivamente, si tenemos una organización especializada en unas actividades que requieren identificación individual, porque tengo que estar perseguido yo, o sea, tengo que tener una demostración particular fulano de tal, con unos nombres y apellidos. Eso no es posible, no es viable aplicarlo, salvo que transformemos la propia convención. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con los planteamientos iniciales del ACNUR. Es decir, dejemos lo que está funcionando y no nos empeñemos en que crezca tanto. Claro, el temor del ACNUR, acordaos cuando en los 90 se llegó a decir que refugiados climáticos tendríamos para esta época, para 2020, tendríamos 200 millones de refugiados climáticos. Claro, si son esas cifras, nadie sabe de dónde han salido. Hasta el punto que la UICN en el último informe dice que son guessworks. Dice, son sugerencias, adivinaciones, nadie sabe de dónde salen esas, nadie ha hecho los cálculos exactos. Es muy difícil, y sobre todo es muy difícil saber exactamente distinguir, se ha dicho también, entre los tipos de migrantes. Hay un emigrante ecológico típico o refugiado climático típico, que es el que deriva de una catástrofe inmediata, pero como bien se ha dicho aquí, en ocasiones las catástrofes son paulatinas por la sequía u otros elementos. Bueno, yo parto de que la Convención de Ginebra no es adecuada y me adhiero a las propuestas que se han hecho desde muy distintos, o creo que esas son las más eficaces. Y además pienso que todo está dicho en la primera tesis. Me he enterado ahora de que se ha hecho una nueva tesis sobre la materia, la leeré encantado, pero la primera tesis que se publicó, que fue la de la señora Magnini en París 2, condiciones de la protección, decía, año 99, y siguen siendo las que nos interesan. Una protección internacional especializada. Necesitamos un tratado de vocación mundial, un tratado multilateral de vocación mundial. Una protección, decía ella, autónoma, no puede ser una simple enmienda a la Convención de Ginebra de los Refugiados de 1951. Dense cuenta también que los tratados internacionales conllevan una organización. Forman lo que llamaba Santi Romano un ordenamiento jurídico, con su correspondiente organización. La organización que tiene la Convención de los Refugiados es una, no hagamos que se desborde. Es decir, tiene sus parámetros, sus elementos de actuación, eso está funcionando bien, especialicemos otra. Bueno, eso era lo que mantenía. Una protección, decía, material. Efectivamente, hay que poner las bases de una logística importante, hay que hacer bien los cálculos, porque habrá necesidad de campamentos temporales y tendrán que ser unos campamentos temporales dignos, y habrá que atender a las necesidades vitales de los refugiados en materia de higiene, en materia de alimentación, en materia de alojamiento, en materia de seguridad. Y aquí no hacemos falta los juristas, aquí hace falta pues, los organizadores, no sé si son economistas, empresariales, no entro en profesiones. Una protección, decía Magnini, colectiva. No puede ser una protección individualizada, sino que tiene que ser prima facie, lo que parece que es gente que huye del desastre y huyen colectivamente. Una protección, decía, jurídica, con un estatuto bien claro de los derechos de acogida, los derechos a la reagrupación familiar, al trabajo, a prestaciones sociales, además de los elementos, de los derechos elementales, a la vida, a la dignidad, a la salud. Una protección, decía, temporal, aunque temporal, pero claro, no puede ser de un año o de dos, como las primeras soluciones de la Unión Europea. Quizás menos larga, de una generación, siempre y cuando el regreso a los lugares de partida, a los lugares de migración, sin peligro, sea posible. En ese momento, decía Magnini, probablemente la protección internacional
tiene que pararse, aunque tenemos el problema de los casos en que se han producido daños irreparables, irreversibles, y quizás este es el supuesto más determinante de dudas. Bueno, a partir de las propuestas de Bagnini se han generado diversos proyectos de tratado internacional en la materia. Supongo que la compañera Fernanda de Salles nos hablará de los aspectos que han desarrollado en la Universidad de Limoges. Y yo creo que el proyecto sigue siendo, a mi gusto, el proyecto más completo en la materia, supongo que se ha mencionado aquí ya, con las dos versiones de 2008-2010, en la perspectiva de derechos. Bueno, no entro en el desarrollo de eso. Sí quería decir que, aunque desconociendo por completo lo que hacen los franceses en Limoges, hay iniciativas en el mundo anglosajón. Parece que en este mundo de la globalización el saber idioma solo funciona en un sentido, no funciona en otro. En fin, están enterados. Por cierto, la iniciativa de Limoges está en inglés, francés, alemán, italiano, la han traducido a todos los idiomas, en español, por supuesto. Bueno, quería decir que Harvard, en el año 2009, la Universidad neozelandesa, australiana, no me acuerdo, Monash, en el año 2010, y la vieja Universidad de Ámsterdam en 2010, con diversos matices y énfasis, han generado también sus iniciativas, de las que pues una me gustará más, una pone más énfasis en los aspectos materiales, otra más en los aspectos jurídicos, pero bueno, yo creo que hay iniciativas demasiadas, se puede elegir perfectamente, tenemos un material sobradamente adecuado para poner en marcha la voluntad de los Estados, que es lo que no se ve pese a los intentos como los que derivan de los principios de Nansen y de la Agencia de Protección que se nos han contado aquí. Y el final de todo, hablando de la protección humanitaria, para mí es lo que decía muy bien Susana Borràs, es la construcción que ya está, o sea que ese sí es un contenido que podemos deducir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de lo que podríamos llamar el derecho a la migración ecológica transnacional. Ante eventos irresistibles de fuerza mayor, no caben soberanías ni fronteras estatales. El derecho a la migración catastrófica transnacional es un contenido esencialísimo. Si hay para algo el derecho humano de libre desplazamiento, no es para ir al cine, no solo para ir al cine o para estudiar en donde uno quiere o unirse con la mujer que uno desea, sino precisamente para esto. Es decir, para desplazarse, para conservar la vida y la integridad ante la catástrofe, traspasando fronteras y conservando en ese traspaso los derechos inherentes a la dignidad humana en el estado de destino o recepción. Me parece que eso es esencial. No sé si vais a hacer conclusiones de esto. Si se hace alguna conclusión, yo creo que hay que poner esto como... Esto está reconocido, esto está ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos y es un contenido que hay que deducir, que afecta a todos los estados que han firmado la declaración. Y no olvidéis que la Declaración Universal de Derechos Humanos puede ser aplicada por los millares de jueces que hay en el planeta, porque en todos los, al menos en los estados de derecho, el derecho internacional es ya directamente aplicable, es decir, que constituye un título jurídico que cualquiera puede pedir ante cualquier juez, digo cualquier juez dentro de la competencia que tenga, pero en fin, cualquier juez civil nos podría dar una protección adecuada en aplicación de esta Declaración Universal. Bueno, pues esto era un poco muy atropelladamente, pero... Sí, lastimosamente no tenemos mucho tiempo por cada ponente, sin embargo, sí que es verdad que el tema suscita muchas preguntas, muchas inquietudes, pero estamos viendo que, sin embargo, hay algunas respuestas que se han ido forjando a lo largo de muchos años, ¿no? Y que lo que importa ahora es consolidarlas.